Este video será sobre las resistencias térmicas. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Un tubo sobresale por el borde entre el piso y la pared de una planta industrial, el cual transporta vapor de agua saturado. El tubo está cubierto con una capa aislante, la cual se queda expuesta al ambiente, como se muestra en la figura. Se puede obtener el flujo de calor que sale del tubo. Antes de empezar a hacer el ejercicio en sí, se debe explicar de dónde sale el concepto de resistencia térmica. Es un concepto que es análogo a las resistencias eléctricas, donde la resistencia térmica corresponde a la resistencia eléctrica, la diferencia de temperatura a la tensión y la rapidez de transferencia de calor a la corriente eléctrica. Además, para utilizar este concepto no debe estar presente una generación de calor y el flujo debe ser estacionario. Ahora, estas dos ecuaciones corresponden a la ley de Fourier, que expresa la razón de transferencia de calor por conducción, donde K es la conductividad del material, A es el área y dt de x es el gradiente de temperatura. Y esta otra ecuación es la ley de enfriamiento de Newton, que expresa la transferencia de calor por convección, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, A es el área superficial por donde ocurre la transferencia, delta T es la variación de temperatura. Además, H no es una propiedad del fluido, sino es un parámetro que se determina experimentalmente. Y gracias a estas dos leyes se obtiene resistencias térmicas por conducción y por convección respectivamente, donde podemos notar que la resistencia por conducción depende del material y de su geometría, mientras que por convección depende de las propiedades térmicas del medio y la geometría afectada. Luego, para añadir un modo de análisis, si el coeficiente de transferencia de calor por convección o la conductividad para el caso de la conducción son muy grandes, sus resistencias respectivamente serán cercanas a cero, y esto tiene como consecuencia que no desacelera el proceso de transferencia. Y ahora, volviendo al ejercicio, tenemos que el vapor, el tubo, es el aislante y el medio externo están en serie. Y análogamente con la resistencia eléctrica, la resistencia total se calcula sumando todas las resistencias, como se muestra. Y así obteniendo el flujo de calor. Y para finalizar, podemos notar que entre mayor la resistencia, mayor es la caída de temperatura. O entre menor la resistencia, menor es la caída de temperatura.